Hola, muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Mendoza. Hoy estamos en la primera sesión de tres que tenemos programadas con Patricio Contreras. El día de hoy vamos a hablar cómo diseñar los estados de ánimo en equipos y sus organizaciones. Es un tema bastante interesante. Antes de comenzar, quiero platicarles un poco más acerca de Patricio. Él es ingeniero civil industrial. Tiene estudios de maestría en la Escuela de Posgrado Universidad de Chile, ESADE, España. Es consultor de negocios, especialista en gestión por compromisos. A partir de 1997, trabajó en Business Design Associates, firma de consultoría norteamericana, pionera en integrar la filosofía del lenguaje y el coaching ontológico al rediseño de procesos de negocio y transformación de organizaciones. Él es fundador y director de Action Consulting, con más de 25 años de experiencia internacional en proyectos de transformación de organizaciones, cambio cultural y rediseño de procesos de negocio en países como México, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Reino Unido, Alemania y Chile. Desde el 2006 ha estudiado técnicas de entrenamiento mental para la regulación de atención y las emociones, mismas que ha integrado al desarrollo de prácticas de gestión, liderazgo y trabajo en equipo para resolver diversas situaciones en las empresas y organizaciones. Él es chileno, está casado, tiene 3 hijos, Sofía, Diego y Pablito. Es pintor y amante de los deportes náuticos, bicicletas de montaña y lectura. Bienvenido, Patricio, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. ¿Eduardo? Sí, excelente. Oye, no, pues muchas gracias, realmente muchas gracias a todos por estar en este webinar, en esta conversación. Hoy día vamos a hablar de los estados de ánimo, y no solo hablar de los estados de ánimo, que quizás es algo que en el último tiempo se ha hablado mucho, ¿no? Hoy en día todo lo que tiene que ver con el manejo de las emociones, estados de ánimo, es algo muy difundido, muy estudiado. Sin embargo, a veces nos cuesta ver cómo trabajar con las emociones y estados de ánimo de una manera en que podamos diseñar los estados de ánimo que nos son más útiles, ¿no? Y para eso me gustaría partir con una pregunta que es la primera pregunta, Eduardo, que tenemos, que es que por favor nos contesten cuáles son los estados de ánimo en los que se encuentran más frecuentemente, ¿no? Y aquí hay una lista, entiendo que son 10. Por favor, elijan máximo 3, ¿no? Elijan máximo 3. Del lado izquierdo yo puse ánimos como positivos, estados de ánimo positivos como alegría, confianza, resolución. Y del lado izquierdo, algunos que no son tan positivos como puede ser el estrés, la resignación, el resentimiento, confusión, etc. Entonces, en general, los estados de ánimo son cambiantes, podemos pasar de uno a otro o experimentar varios estados de ánimo, pero elijan aquellos que ustedes dicen que en este minuto son los que con más frecuencia se encuentran. Me dice aquí alguien que solo deja uno, Eduardo. Solo deja elegir uno. Bueno, creo que no lo podemos cambiar eso, Eduardo, ¿no? Entonces, si solo les deja elegir uno, pues elijan el único estado de ánimo más frecuente con el que les ocurre en la actualidad. Y vamos a ver qué es lo que nos arroja aquí la encuesta. Eduardo, ¿sí me escuchas? Sí, Pato, te escucho. Sí. Oye, entonces solo vamos a tener la opción de un estado de ánimo, ¿no? Entonces, para las personas que se están recién incorporando, por favor, elijan un estado de ánimo de la lista que aparece ahí, a pesar de que dice elige máximo 3, elige uno, ¿no? ¿Cuál es el estado de ánimo que más frecuentemente tú te das cuenta que tienes en este momento? Y mientras contestan, les voy a ir dando una introducción a este tema, ¿no? En general, los estados de ánimo son algo fundamental en la vida y en el trabajo, ¿no?
y muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos lidiar bien con nuestros estados de ánimo. Porque los estados de ánimo nos poseen, nos tienen, ¿no? Se apoderan de nosotros. En realidad, uno no elige hasta cierto punto el estado de ánimo en que quiere estar. Porque si fuese así, pues yo elegiría estar siempre ambicioso, resuelto y, a ver, déjame ver la alegría, serenidad, confianza, resolución, asombro, estrés, molestia, resignación. Bueno, claramente el estrés es algo que está muy fuerte, ¿no? La confusión, pero también serenidad, confianza, ¿no? Que son buenos estados de ánimo. Ahora, hasta cierto punto, decía yo, no elegimos el estado de ánimo, porque si yo eligiese el estado de ánimo, siempre quisiera estar contento, entretenido, resuelto, sin confusión, y definitivamente nunca quisiera tener estrés, ni estar agobiado, y mucho menos resentido con alguien, ¿no? Pero me pasan esos estados de ánimo. De repente me pillo resentido, ¿no? A veces me pillo resentido con mi mujer. Y digo, ching, tal cosa y es por su culpa, y etcétera, ¿no? Bueno, ahí regulo y digo, no me conviene este estado de ánimo. Pero en general los estados de ánimo nos pasan, nos ocurren. Entonces, algo que vamos a intentar en esta sesión es ver cómo podemos trabajar con los estados de ánimo de tal manera de poder diseñar los estados de ánimo, sobre todo en el contexto del trabajo. Esto aplica para aspectos de la vida diaria y personal, pero también son muy importantes en el trabajo. Entonces, si avanzamos a la siguiente lámina, en general nuestra interpretación, si avanzamos, Eduardo, nuestra interpretación tradicional o la manera como generalmente entendemos los estados de ánimo es que tienen que ver con causas externas, ¿no? Creo que eso viene en la siguiente lámina, ¿no? Esto ya les comentaba que a veces tenemos dificultades para manejar nuestros estados de ánimo. Sin embargo, nuestra idea de sentido común de los estados de ánimo es que es algo que depende de causas externas. Es decir, pues si el director de la compañía anuncia que habrán recortes, pues me pasa un estado de ánimo, me preocupo, ¿no? Me entra una pequeña angustia, sobre todo sabiendo que el último proyecto que presenté no fue muy bueno, así que capaz que esté yo en la lista de los que van a salir, ¿no? Entonces me pasa un estado de ánimo negativo. Pero no tiene que ver conmigo en principio, tiene que ver con algo que dijo el director de la compañía. Entonces, y al revés, ¿no? Qué sé yo, alguien, o qué sé yo, recibe un obsequio, ¿no? Entonces, pues, me hacen un regalo y eso me produce un buen estado de ánimo. Entonces, esta idea de que los estados de ánimo tienen que ver con causas externas, de alguna manera nos deja presos de los estados de ánimo, ¿no? Como que no vemos realmente cómo tomar acción o cómo nosotros diseñar aquellos estados de ánimo que necesitamos. Si avanzas, Eduardo, por favor, a la siguiente lámina. Entonces, lo que queremos es tener buenos estados de ánimo, ¿no? Estados de ánimo que nos den más estabilidad, que nos den más tranquilidad, y no ser tan, como decía en un comienzo, tan a merced de las causas externas, sobre todo ahora. Por ejemplo, si vemos el estado de ánimo que tiene el grupo en general, había de todo, habían muy buenos estados de ánimo, pero había un porcentaje grande, el 30%, que mencionó el estrés. Y el estrés, yo me imagino que tiene que ver con la situación actual de la pandemia, del coronavirus. No sabemos cuándo va a terminar, no sabemos, creo que nos estamos cuidando nuestra salud. Sin embargo, no sabemos cómo va a estar el tema laboral a futuro. Hay negocios que están bastante complicados, ¿no? Hay industrias que están muy complicadas, los restaurantes, todos los eventos, los cines,
y habrán otros que les está yendo bien. Sin embargo, es una situación que de alguna manera tiene que ver con causas externas, ¿no? Y no estoy diciendo con esto que lo externo no nos afecte. Por supuesto que nos afectan las causas externas. Sin embargo, vamos a ver de qué manera podemos lidiar con esas causas de una mejor forma, ¿no? Y para eso necesitamos reinterpretar qué es lo que son los estados de ánimo. Si nosotros pensamos que los estados de ánimo es una cosa fisiológica, algo que nos ocurre en el cuerpo como consecuencia de situaciones externas, pues no tenemos mucho control de eso, porque no tenemos mucho control de las cosas externas. Algo controlamos, pero es muy poco. Sin embargo, si nosotros reinterpretamos los estados de ánimo, y me da la idea que en la siguiente lámina, Eduardo, no sé si es en esta, bueno, aquí dice justamente que necesitamos reinterpretar cómo entendemos los estados de ánimo. En la siguiente lámina, por favor, entender los estados de ánimo no como algo que nos pasa y que depende de causas externas, sino que darnos cuenta que los estados de ánimo tienen que ver con evaluaciones que hacemos, juicios que hacemos acerca de nuestras posibilidades en el futuro. Es decir, ¿por qué tenemos angustia? Porque tenemos un juicio, tenemos una interpretación, un pensamiento respecto al futuro, donde se nos van a cerrar posibilidades. Si el director o mi jefe anuncia que en mi área van a haber ajustes y recortes, y además, como decía yo, el último proyecto que presenté no fue muy bueno, yo anticipo que puedo ser uno de los que va a salir de la lista, ¿no? Pero lo interesante de esto es darme cuenta que es un juicio que tiene que ver con posibilidades abiertas o no abiertas en el futuro, ¿no? Entonces, aquí hay dos distinciones que vale la pena profundizar. Uno es qué es lo que son los juicios, qué es lo que son las evaluaciones, y otra es qué entendemos por el futuro. Entonces, si pensamos en los juicios y avanzamos un poco, a todo esto, yo puedo preguntarles algo y ustedes contestan por chat, ¿no? Por ejemplo, tengo problema de conexión. Ok. Pero sí pueden, si les pregunto, por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por el futuro? ¿Pueden escribir en el chat? ¿Qué interpretan ustedes cuando pensamos en el futuro? ¿Qué es lo que les surge de manera más como idea, ¿no? ¿Qué es lo que es el futuro? Es algo incierto, dice acá. Es algo que no conozco, incertidumbre. No sabemos qué sucederá, dudas, retos, algo que todavía no pasa, desconocido, oportunidades, el resultado de las acciones actuales, retos, desconocido, excelente, ¿no? Entonces, te fijas que hay varias interpretaciones, pero hay una que me llama, que es donde vamos a profundizar. Alguien dijo, el resultado de acciones actuales. Nosotros tenemos esta idea del futuro, que el futuro es algo desconocido, incierto, es lo que va a pasar mañana, más adelante, no lo controlamos. Sin embargo, hay una dimensión del futuro que sí controlamos y que tiene que ver con las acciones que tomamos en el presente. Es decir, yo no sé lo que va a pasar mañana y el mes que sigue, pero yo sí sé que dependiendo de ciertas acciones y de ciertos compromisos que yo puedo tomar en el presente, ciertos resultados que van a ocurrir más adelante. Es decir, hay una parte del futuro, no es que tengamos una bola de cristal mágica que podemos ver el futuro, todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, las acciones tienen consecuencias. Entonces, si yo tomo una cierta acción, por ejemplo, si yo me quedo en mi casa viendo televisión todo el día porque no estoy yendo a la oficina, pues bueno, hay un cierto futuro que va a ocurrir cuando pase esta situación. Si yo, por el contrario, me quedo predeterminado, de ser así, el futuro está predeterminado. No, el futuro no está predeterminado. Sin embargo, no es que esté predeterminado. Sin embargo, nuestras acciones tienen ciertas consecuencias. Si yo, el ejemplo que daba es, si me propongo hacer ofertas nuevas a los clientes
explorar qué es lo que les preocupa, hay unas ciertas posibilidades que estoy generando a partir de acciones que yo tomo. Es decir, si bien el futuro no es algo conocido, lo que sí sabemos es que nuestras acciones generan consecuencias. Y desde ese punto de vista, entender los estados de ánimo como evaluaciones que hacemos sobre posibilidades en el futuro nos abre una pequeñita, pero quizás se puede ampliar, posibilidad de diseñar esos estados de ánimo. Dice acá, no todo está en nuestras manos, es decir, si será el resultado de nuestras acciones, de las condiciones externas, del tipo, consciente de que no podemos controlarlo. Exacto, no podemos controlar el futuro. Sí, es decir, no podemos controlar el futuro, pero sí podemos decidir qué acciones tomar, qué compromisos tomar. Y en ese sentido, si nosotros entendemos que los estados de ánimo no son, o sea, no es que no sean, más bien reinterpretamos nuestra idea de estados de ánimo. No como algo que nos pasa como consecuencia de las situaciones externas, sino que entendemos nuestros estados de ánimo como evaluaciones que hacemos de posibilidades futuras y vamos a ver un poquito, con un poco más detalle qué es lo que son esas evaluaciones y ya hablamos un poco del futuro. Hay un espacio de diseño de nuestros estados de ánimo. Entonces, si avanzamos, por favor, Eduardo, a la siguiente lámina, hablemos un poco de los juicios. Los juicios y las evaluaciones es un tipo de compromiso desde el punto de vista de la acción. Nosotros en el lenguaje hacemos 4 o 6 tipos de compromisos básicos. Uno de esos compromisos son las evaluaciones y los juicios. Si avanzas, Eduardo, para ir mostrando el contenido de la lámina, los juicios tienen que ver con inquietudes, con preocupaciones que alguien tiene. Dependen de los estándares de las personas que hacen estos juicios. Tienen en general una orientación hacia el futuro. Hacia el futuro, en el sentido que dependiendo del juicio que yo tengo, se me pueden abrir o cerrar posibilidades. Por ejemplo, si yo digo, qué sé yo, nada bueno va a pasar después de esta pandemia, pues es un juicio, ¿no? Puede tener o no fundamento, pero de alguna manera me está cerrando ciertas posibilidades, ¿no? Ahora, los juicios pueden tener o no tener fundamento, pero nunca son verdaderos o falsos. Ese es un elemento bien importante y en general las personas a veces confundimos nuestros juicios con otra distinción, otro compromiso que son las afirmaciones. Entonces, los juicios dependen de quién los haga. Yo puedo encontrar que la economía va bien. Por ejemplo, todos los días veo en las noticias que las autoridades dicen que vamos muy bien en las primera, segunda y tercera fase, y los veo muy tranquilos. Y por otro lado, pues yo no estoy tan tranquilo. Entonces, el juicio depende de quién lo haga, ¿no? Depende del contexto, depende de la preocupación que está cuidando. Si la preocupación es tranquilizar al país, quizás es bueno dar un mensaje así, no lo sé. Si la preocupación realmente es proveer información confiable, quizás habría que comunicar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, depende de quién las hace, depende de la preocupación, depende de sus estándares. Son relativos, nunca son verdaderos o falsos. Puede que haya una evaluación o un juicio que compartimos muchas personas y sigue siendo una evaluación, sigue siendo particular a quien la hace, no es verdadero. A diferencia, si avanzas por favor, Eduardo, a la siguiente lámina y por favor avánzale a todas las líneas. Las afirmaciones, que es otro tipo de compromiso, otro tipo de distinción, siempre o son verdaderas o son falsas. Si yo digo, por ejemplo, si yo digo, qué sé yo, a la fecha han muerto 200.000 personas en el mundo, eso o es verdadero o es falso. Habría que contar cuántas personas, bueno, quizás justamente con este tema de la información es complejo eso. Pero, por ejemplo, si yo digo, esta oficina tiene 10 metros de largo, eso es una afirmación. Puede ser verdadera o falsa.
Es decir, yo puedo medirla y decir, no tiene 10 metros, tiene 8 metros. Es verdadero o falso, no es relativo, no es que venga alguien y me diga, mira, desde mi punto de vista tiene 8 metros. Sin embargo, las evaluaciones o los juicios, que era la distinción anterior, sí son relativos, porque alguien puede decir, es una oficina cómoda, y yo puedo decir, no, yo la encuentro incómoda. Y eso siempre va a ser relativo a quien hace la evaluación. Entonces, afirmaciones verdaderas o falsas, evaluaciones relativas a quien emite esa evaluación, dependen de los estándares, etc. Entonces, entendemos los estados de ánimo como juicios, como evaluaciones de posibilidades que se nos abren o se nos cierran. Estas evaluaciones son interpretaciones que hacemos sobre el futuro. Entonces, ahora la pregunta por el futuro, ya dijimos, el futuro es incierto, es algo que no controlamos, y hasta cierto punto hay algo de cierto en eso. Sin embargo, también decíamos que el futuro depende de los compromisos que hacemos en el presente. Seguro han escuchado esta expresión de que hay que vivir el momento presente, o el futuro no existe, solo existe el presente. El pasado tampoco existe porque ya ocurrió, el futuro no existe porque no ha pasado, entonces solo existe el momento presente. Pero más allá de esa expresión que es un poco a veces media hippie, ¿no? De vivir el momento presente, es un hecho que dependiendo de las acciones que tomemos en el presente, las posibilidades que tenemos hacia futuro. Entonces, nuestros estados de ánimo dependen de eso. Si avanzamos un poco, Eduardo, y esto ya lo vimos. Si te vas, por favor, a la lámina 16, donde hay una foto un poquito más adelante. Un poquito más adelante. La siguiente. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí hay una narrativa que dice algo así, ¿no? Es una interpretación que tenemos. Acepto que el futuro es incierto, que se me abrirán y cerrarán oportunidades y estoy tranquila con eso. ¿Sí? ¿Qué estado de ánimo dicen ustedes? Y si me pueden contestar en el chat, yo aquí lo voy leyendo. ¿Qué estado de ánimo dirían ustedes que describe esa narrativa, ese pensamiento? De confianza, ¿ok? Serenidad, ¿eh? Tranquilidad, serenidad, confianza, introspección, serenidad, confianza, equilibrio, realismo, confianza, aceptación. Y si le avanzamos, Eduardo, a ver qué es lo que teníamos, serenidad. Si le das un clic, efectivamente, esa narrativa, si lo que ven, en esa narrativa hay un conjunto de juicios, ¿no? Dice, acepto que el futuro es incierto, etcétera, me da cierta serenidad. Por ejemplo, la siguiente lámina, hay otro ejemplo. Veo que hay posibilidades para mí en esta situación, estoy comprometido a tomar acción para concretarlas. ¿Cuál sería el estado de ánimo que pudiese describir esta narrativa? Podemos inventar varias narrativas, ¿no? Entonces, voy a leer acá, resolución, optimismo, positivo, resolución, compromiso, seguridad, esperanza, acción. Entonces son, si se dan cuenta, los estados de ánimo, si bien podemos verlo como que son cosas que nos pasan y experimentamos en función de causas externas, también podemos empezar a observar cuáles son las narrativas, cuáles son los juicios que hacemos de posibilidades que se abren o se cierran en el futuro. En este caso, es alguien que ve una posibilidad y está comprometido o resuelto a tomar acción. Si le damos clic, ¿qué es lo que habíamos puesto? Bueno, un estado de ánimo de ambición, ¿no? Pero la verdad no es que sean las narrativas correctas, es una mezcla de ambición, de convicción, de resolución, ¿no? Entonces, si avanzamos, Eduardo, a la siguiente lámina, aquí hay varias, y por favor muéstralas también, hay varias narrativas, son ejemplos, no son las verdaderas, correctas definiciones de estos estados de ánimo, son narrativas
que nos ocurren a veces de manera automática respecto a nuestras posibilidades en el futuro. Son juicios de posibilidades, no son verdaderas o falsas. No es que realmente tengo posibilidades y voy a tomar acción y las voy a concretar. Es una evaluación, es un pensamiento. Entonces, y aquí un paréntesis, esto conecta con otro tema que es muy importante en la actualidad, que tiene que ver con entrenar nuestra mente. Seguramente muchos de ustedes han visto que en el último tiempo han prosperado y todo esto es gracias a la neurociencia. Ha tomado mucha fuerza este tema del entrenamiento mental y mindfulness. Es una disciplina distinta. Sin embargo, uno de los elementos es estar en poder observar nuestros pensamientos, ¿no? Y para eso hay que tener cierta calma, cierta tranquilidad. Entonces, como vemos hasta aquí, es más, creo que tenemos más. Si le avanzas a la siguiente, Eduardo, hay otras narrativas. Por ejemplo, esta dice, confianza, creo que eres sincero y capaz de cumplir estas promesas, ¿no? Y así, ¿no? Todas estas, aceptación, entiendo que hay cosas que no puedo hacer y que no puedo cambiar, y estoy tranquilo, estoy en paz con eso. Esa es una narrativa de juicios, de evaluaciones positivas, es decir, hay cosas que no puedo cambiar. No puedo salir de mi casa en este minuto. Bueno, puedo, pero corro riesgo. Pero no puedo salir, pero estoy en paz con eso. No puedo visitar a mis clientes, estoy tranquilo con eso. Estar en paz. Y si avanzamos, Eduardo, vamos a ver un ejemplo de estas eran, de alguna manera, evaluaciones positivas o que nos abren posibilidades. Por ejemplo, si me ayudan y me contestan también por el chat, aquí dice, no entiendo lo que está pasando aquí y no me gusta. ¿Cuál podría ser como un pesimismo, ¿no? Con desagrado, rechazo, incertidumbre, miedo, estrés, reflexión, exacto, ¿no? Yo creo que parte de la habilidad de empezar a diseñar los estados de ánimo es tener narrativas más precisas de cada uno de los estados de ánimo. Entonces, en este caso particular, es de confusión. No entiendo lo que está pasando y no me gusta. ¿Cuál sería, por ejemplo, la narrativa o sea, cuál sería el estado de ánimo de una narrativa como esta, que es, no entiendo lo que está pasando y me gusta? ¿Cuál sería ese estado de ánimo? No entiendo lo que está pasando, pero sí me gusta. Reto, curiosidad, reto, positivo, reto, ambición, valentía, aceptación. Exactamente, es como, no me gusta, o sea, no lo entiendo, pero me gusta. Es un ánimo como de curiosidad, como de no tengo miedo, no me siento, no sé si tengo las habilidades o no, pero le voy a entrar al tema. Entonces, si se fijan, poco a poco empezamos a ver cómo, si bien los estados de ánimo dependen de causas externas, no quiere decir que que no nos afecte lo externo, todo lo contrario, también dependen de las evaluaciones que hacemos. Y resulta que hay una cosa interesante. Como veíamos, las evaluaciones no son verdaderas o falsas. Las afirmaciones son verdaderas o falsas, pero las evaluaciones, que son las que le dan forma a este tipo de narrativas, son evaluaciones, son relativas, son cambiantes. De hecho, nosotros podemos pasar de un estado de ánimo a otro relativamente rápido. Podemos pasar de un estado de ánimo negativo a uno positivo. Y cuando hablamos de negativo y positivo en este contexto, no queremos decir que sean malos, que los estados de ánimo en sí mismos sean negativos o sean malos estados de ánimo. Tener miedo, tener estrés, estar confundido, no sé si el resentimiento, pero yo diría que en general todos los estados de ánimo son estados de ánimo, son neutros. El punto es, si nos quedamos,
digamos, si no nos damos cuenta que nos están poseyendo estos estados de ánimo y no tomamos ninguna acción. Pero de vez en cuando tener un poco de miedo, estar asustado porque tu jefe dijo que iban a reducir ahí el equipo, pues bueno, eventualmente te puede lanzar a tomar cierta acción. Si le avanzamos a la lámina, por favor, Eduardo. Confusión, ¿no? Y creo que venía otra más. Creo que viene un ejemplo más. Por ejemplo, esta, que dice ahí, a ver, dice, no creo que vayas a cumplir la promesa que me hiciste, no creo que tengas la intención ni la capacidad de hacerlo. ¿Qué estado de ánimo sería ese? Desconfianza, desconfianza, incertidumbre, desconfianza, desconfianza, desconfianza. Bueno, ganó desconfianza. Esa es desconfianza. Ahora, ¿es cierto que no va a cumplir las promesas? No, es una evaluación. Ahora, ¿por qué es importante distinguir o mencionar las afirmaciones de las evaluaciones? Porque una manera de fundamentar correctamente una evaluación o un juicio es a partir de afirmaciones. Es decir, si yo en el pasado puedo decirte, mira, las últimas 3 o 5 veces que me prometiste algo no lo cumpliste, y pues si aquí está por escrito incluso, tengo un correo, esa es una afirmación, eso no es relativo. Aquí tengo los 5 correos donde me prometiste entregar tal cosa en tal fecha y no lo cumpliste. Y las afirmaciones me permiten fundamentar evaluaciones. Entonces, todos estos juicios que nos ocurren, que nos producen juicios sobre posibilidades abiertas o no abiertas en el futuro, tenemos que fundamentarlos. O más bien la posibilidad de empezar a hacernos cargo de nuestros estados de ánimo está en poder fundamentarlos para poder tomar acciones y compromisos, que es lo que en realidad nos va a mover o nos puede sacar de un estado de ánimo. Porque muchas veces de un estado de ánimo negativo o de un estado de ánimo que nos cierra posibilidades. Porque muchas veces es justamente eso lo que nos produce mal ánimo, ¿no? El no saber qué hacer. La situación actual no sabemos cuándo va a estar la vacuna, no sabemos cuándo vamos a poder salir a la calle, etc. Y esa incertidumbre de no saber cómo tomar acción es la que muchas veces hace que estos estados de ánimo como que se anclen y de alguna manera nos posean, ¿no? Entonces, si avanzamos, Eduardo, vemos aquí varias narrativas de estados de ánimo posibles. Yo se las voy a compartir y cada uno las puede pues, tropicalizar y le puede poner más de su cosecha, ¿no? El resentimiento, por ejemplo, dice ahí, se me han cerrado posibilidades, yo sé quién es el culpable, pero no voy a decir nada, ya llegará el momento en que se sepa y todos podrán ver la injusticia que han cometido conmigo, ¿no? Entonces, esa narrativa es una narrativa donde yo culpo a una otra persona sobre algo que me está pasando a mí. Es un juicio, ¿no? Que me cierra posibilidades. No estoy, bueno, repito, no estoy diciendo con esto que no hayan situaciones que me han ocurrido negativas y que sean consecuencia de otras personas. Lo único que estoy diciendo es que esa narrativa que corresponde más o menos a un estado de ánimo de resentimiento no es una verdad. Es un juicio que puede tener o no fundamento. Puede estar fundado en ciertas afirmaciones, puedo proveer eventualmente cierta evidencia de que así ocurrió, pero es un juicio, no es verdadero ni falso. Y muchas veces confundimos los juicios con afirmaciones. Y eso es lo que nos produce estos estados de ánimo más negativos. ¿Ok? Entonces, avancemos. Tenemos aquí, dice, hay una lámina más adelante, esta de aquí, ¿no? Que dice, como parte de lo que queremos es ver cómo diseñar estados de ánimo en las compañías, ¿no? Dice acá, una de las fuentes más grandes de estados de ánimo negativos es la forma en que adoptamos un papel de víctimas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tiene que ver con el hecho de tomar acción y tomar compromisos en el futuro. Viene más adelante, Eduardo, en la siguiente lámina. Perdón, estaba leyendo aquí en mi
la siguiente, esta de acá, ¿no? Que es, muchas veces tenemos no nos damos cuenta realmente, pero tomamos es más, nosotros tomamos un papel de víctima frente a nuestros estados de ánimo cuando dejamos o nos compramos esta interpretación que de hecho hace mucho sentido, como que nuestros ánimos dependen de las causas externas. ¿Y cómo no va a ser así? Si yo digo, por ejemplo, es más, tengo un familiar mío que su papá le dio hace unas 3 semanas, cuando empezó la cuarentena, un infarto cerebral y lleva 3 semanas sin poder verlo en el hospital. Entonces, si yo le digo, espérate, no, bueno, es un juicio y todo está en tus pensamientos sobre el futuro, me va a mandar al carajo, me va a decir, espérate, es una realidad, estoy angustiado, angustiada, no puedo ir a ver a mi papá, no sé cómo está en una situación así. Pero, porque no quiero que crean como que, no, mira, aquí hay una cosa media mágica y todo lo podemos transformar. Por supuesto que hay situaciones que nos llevan al límite, pero en el medio hay mucho espacio para hacernos cargo de nuestros estados de ánimo. Y parte es no vernos como víctimas de las causas externas, de las situaciones que nos ocurren, sino que darnos cuenta que en la medida que tomamos compromisos con otros, en conversaciones, y transformamos esos juicios de posibilidades en acciones concretas, nuestros estados de ánimo van cambiando, ¿no? Y podemos hacernos cargo de nuestros estados de ánimo. Ahora, en el ámbito de las empresas, en la siguiente lámina, Eduardo, esta es una encuesta de Gallup del año 2017, pero es bien interesante porque dice que es una encuesta que hizo Gallup a nivel mundial y dice que más del 70% de los empleados no están comprometidos con su trabajo y que solo 8% de las personas opinan que su trabajo actual les produce algún sentido de bienestar. Entonces, si llevamos este tema de los estados de ánimo al ámbito organizacional y dijimos los estados de ánimo tienen que ver con los juicios y con las acciones y los compromisos que tomamos en el presente para hacernos cargo del futuro que queremos inventar, hay una serie de acciones que podemos tomar que nos permiten hacernos cargo no solo de nuestro estado de ánimo, que es el primer paso, sino que de la organización, de nuestra organización completa. Entonces, y aquí me gustaría que por favor avanzaras, Eduardo, a la lámina siguiente, no a esta. Bueno, aquí lo que dice es que para diseñar y transformar estados de ánimo en el trabajo, algo muy importante es tener un sentido de visión, de misión, de propósitos, ¿no? Pero no nos referimos aquí a este documento que la mayoría de las compañías tienen, donde dice cuál es la misión y los valores, sino que también eso es importante, ¿no? Pero nos referimos a realmente, esa es una conversación viva, la de la misión y la de los propósitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que realmente nos hace sentido en la vida y en el contexto del trabajo? Si avanzas a la siguiente, por favor, Eduardo. Creo que estaba hablando de la siguiente lámina. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hay un consultor que se llama Simon Sinek, que habla de, él trajo una distinción que se llama The Golden Circle. Y básicamente lo que dice es que es fundamental hacernos la pregunta del por qué hacemos lo que hacemos. No solo qué hacemos ni cómo lo hacemos, sino que por qué estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo. Y si llevamos esta pregunta de los propósitos, de la misión, a toda nuestra organización, podríamos decir que una manera de hacernos cargo, de empezar a trabajar con los estados de ánimo de nuestros equipos, es que cada uno de nuestros equipos cada una de las personas que conforman nuestro equipo, nuestra área o nuestra compañía completa, tenga un sentido de propósito, de misión.
Ese podríamos decir que es el estado de ánimo de la organización, es la sumatoria del ánimo de todas las personas que conforman esa organización. Y definitivamente los líderes juegan un papel fundamental en eso. El tipo de declaraciones de compromisos que haga un director de una compañía impacta directamente el estado de ánimo de sus colaboradores. No es lo mismo que el director general diga, bueno, tendremos que hacer ajustes, así que prepárense. No es lo mismo, y me imagino que hay un compromiso detrás de eso, a decir, mi compromiso es trabajar para que en lo posible nadie pierda su trabajo. Quizás vamos a ajustar los sueldos, pero vamos a procurar que todos sigamos trabajando. Son dos tipos de compromisos. En el primero, a mí por lo menos me genera cierta incertidumbre. En el segundo también tengo cierta incertidumbre, pero veo un compromiso de él por cuidar el trabajo de los demás. Entonces, pensando ya como a manera de conclusión, los estados de ánimo podemos verlos como evaluaciones que hacemos en el lenguaje sobre posibilidades que se nos abren o se nos cierran. Esas posibilidades o esos juicios nunca son verdaderos o falsos, son relativos, pueden tener o no tener fundamento, pero nunca son verdaderos o falsos. Va a depender del tipo de acciones que tomamos en el presente, el futuro del cual nos vamos a hacer cargo o hasta cierto punto inventar en el presente, y eso podemos llevarlo desde nuestra situación personal hasta el espacio de nuestro equipo de trabajos o en un proceso o en un área o en una organización completa. ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé si, Eduardo, tenemos 15 minutos todavía, entonces me gustaría saber si hay alguna pregunta. Y la pueden hacer quizás por el micrófono, me imagino. O... Así es, Patricio. Si alguien quiere ¿Sí? comentar o platicar o preguntar algo, pueden abrir directamente su micrófono y su cámara, o solo el micrófono. Claro. Y si no, pueden hacerlo por el chat. Ahorita voy a comentarte la primera pregunta, que es de Rosalía. Ella te pide una recomendación. ¿Cómo poder mejorar los estados de ánimo de mi equipo de fuerza de ventas? O sea, si le das algún ejemplo. Bueno, lo primero, o sea, no hay aquí recetas para hacernos cargo del ánimo, porque depende también de las personas. Pero yo ¿quién es Rosalía? Yo lo que te podría decir es, hoy en día, si hay un área en las compañías que es fundamental, son las áreas de venta. Puede que no estén vendiendo. Puede que no estén vendiendo y que estén aproblemados por cumplir sus metas de venta. Pero es un hecho que si hay un área relevante en la situación actual de la compañía, es el área comercial y los equipos de venta. Entonces, desconozco digamos, el rubro o a qué se dedican, pero es un hecho que esa es un área que todas las compañías tienen que fortalecer en este minuto, el área de venta. Puedes correr a todo el mundo, menos al área comercial. Bueno, no sé si puedes correr a todo el mundo, pero creo que hay que verlo caso a caso. Ahora, si tú aplicas este tipo de distinciones, Rosalía, ¿no? Sí, Rosalía, lo que tienes que explorar es justamente cuáles son los juicios del equipo de venta y cómo se hace en conversaciones. A ver, oye, a ver, juntémonos, a ver cómo ven el futuro. Y te van a decir, no, lo vemos mal, nuestro producto no se vende, se nos van a ir los clientes, Empezar a explorar cuáles son las evaluaciones, los juicios que hace tu equipo y empezar a explorar si tiene o no fundamento. Y resulta que a veces lo que tú descubres, uno cuando explora el fundamento de las evaluaciones o los juicios descubre dos cosas, o que tienen fundamento o que no tienen fundamento. Entonces puede que haya un mal ánimo porque no están vendiendo actualmente, pero quizás
eso no quiere decir que en un futuro cercano no vayan a ocurrir algunos resultados, ¿no? No sé si te ayuda mucho, pero el punto es usa estas distinciones, explora cuáles son lo puedes tener en una reunión, a ver cómo ven ustedes el futuro, van a aparecer una serie de evaluaciones respecto al futuro, explora si tienen o no fundamento esas evaluaciones, eventualmente encontrarás algunas que no son muy buenas y que no tienen mucho fundamento, y pone el foco en las acciones que pueden tomar actualmente para hacerse cargo de ese futuro. ¿Me explico? ¿Qué más? Larisa A te ver, ¿alguna pregunta, otra? ella comenta, ¿cómo prepararnos para las respuestas de inconformidad, negativismo que nos darán, sobre todo para tomar acciones? Si solo encuestamos a nuestra gente sin un compromiso de cambio, pienso que provocará una sensación contraproducente. ¿Qué podemos hacer con estos resultados de los estados de ánimos bajos? Mira, a ver, insisto, todo esto siempre hay que mirarlo en un contexto, ¿no? Pero eh, tener un mal estado de ánimo, tener incertidumbre, preocupación, estar estresado, hoy en día está bien, digamos, ¿no? No es que la indicación no es rechazar malos estados de ánimo, decir, no, tienes que estar, como a veces yo digo de broma, ¿no? Me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, estoy resuelto, comprometido y ambicioso para lograr posibilidades en el futuro. Es como la respuesta correcta. No es así, ¿no? Estoy preocupado, etcétera. Pero y nos gana mucho, porque realmente esta idea que tenemos de que nuestro estado de ánimo depende de lo externo es muy poderosa, es muy fuerte, cuesta mucho salirse de ahí. Y me incluyo, ¿no? Aunque yo les estoy dando esta conferencia, digamos, les estoy planteando una posibilidad distinta, a mí me ocurre también. Entonces, sin embargo, cuando uno empieza a explorar, ¿no? Y darse cuenta que nuestros ánimos dependen de estos juicios y de cómo tomamos o no tomamos acción hacia el futuro, se abre la posibilidad de empezar a transformarlo. Entonces, el punto clave para mí está en observar que el ánimo depende de juicios y en también darte cuenta que esos juicios pueden cambiar en la medida que tomas compromisos con otros. Si la situación de los equipos de venta es compleja, pero si repensamos nuestra oferta, por ejemplo, algo que hoy en día se ha conversado mucho, que hay que reinventar los negocios, que las salas de cine con todo el mundo pegado probablemente ya no van a funcionar. Entonces, hay personas que siguen aferradas a que no, ¿cómo le hacemos para que esto vuelva a la normalidad? Ojalá algunas cosas van a volver a la normalidad, pero hay muchas que no van a volver. Entonces, empezar a repensar el trabajo que hacemos, el tipo de oferta que hacemos, el tipo de necesidades, de preocupaciones, de inquietudes de los clientes, nos abre la posibilidad de transformar nuestra oferta y eventualmente salir mucho mejor parados que como estábamos en la actual, ¿no? En la situación actual. Hay compañías que van a desaparecer, eso es un hecho. Hay negocios que no vamos a poder, no se trata de échele ganas con el estado de ánimo y todo va a salir color de rosa, no es así. Pero hay muchos negocios que en la medida que se adecúen a un nuevo escenario, pueden salir adelante y eso puede ser una oportunidad también, ¿no? Hoy en día hay oportunidades nuevas y hay que estar disponible para eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta? No sé si hay alguien que quiera hablar por el micrófono o nosotros vamos a... Algo que podemos hacer, Eduardo, es guardar el chat y contestarles o ofrecerles una explicación, una respuesta un poquito más larga después de la conferencia. Sí, te Dice pregunta Lojeda, ¿qué sería más recomendable para abordar el tema de las emociones con los colaboradores? ¿Por encuestas o entrevistas? No, no lo sé, depende. Yo no soy muy partidario de las encuestas. A mí no me gusta llenar encuestas. Cada vez que me pregunta el banco si me atendió bien, borro la encuesta. Pero si es pienso que lo mejor es una conversación, es abrir una conversación.
Yo, en lo personal, no soy muy partidario de las encuestas, y menos de las encuestas anónimas. Las encuestas anónimas sirven como para sacar estadísticas, ¿no? ¿Cuántas personas contestaron esto o lo otro? Pero si lo que tú realmente quieres es hacerte cargo de tu audiencia, de tu equipo, lo mejor es una conversación, tener una conversación. Hoy en día puede ser por chat, digamos, por cualquiera de estas herramientas que tenemos, y explorar, escuchar qué es lo que les preocupa a las personas. Pienso que esa es la mejor manera, ¿no? Los estados de ánimo negativos hay que aceptarlos para que se ventilarlos. Muchas veces después de aceptarlos es mucho más fácil pasar a un estado de ánimo positivo. Sí, no, yo creo que lo mencioné, no estamos rechazando los estados de ánimo negativos. Igual y no es muy bueno decir estados de ánimo negativos, porque en sí mismos los estados de ánimo no son ni positivos ni negativos, son neutros. O sea, andar feliz por la vida hoy en día, como que no pasa nada, pues es un pésimo estado de ánimo. Es un pésimo estado de ánimo. Estar un poquito o un buen poquito estresados hoy en día, pero tomando acción, un estrés que te mueve, que dice, ya, tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar quietos, es un buen estado de ánimo. Estar resentidos en la actualidad porque esto es culpa de los gobiernos que no actuaron, pues creo que no es un muy buen estado de ánimo, ¿no? Pero estar un poco tristes y preocupados porque perdí un negocio, pues bueno, a mí creo que comparto eso, que no hay que rechazar los estados de ánimo negativos, pero tampoco, justamente esta sesión se trata de cómo diseñamos los estados de ánimo. Aquí lo que queremos pasar es de ser víctimas de lo que nos pasa en el exterior y experimentar los malos estados de ánimo que hoy en día están a la orden del día, a experimentar esos estados de ánimo, darnos cuenta que son juicios, que no son verdaderos, que son posibilidades que se abren o se cierran, que eventualmente podemos inflectarlos si tomamos ciertas acciones. Eso es lo que queremos hacer. Llevarlos desde un espacio donde no tenemos nada que hacer más que esperar que ocurran cosas buenas y nos den buenas noticias, a un espacio donde las buenas noticias más bien son posibilidades que yo me invento, y me las invento a partir de tomar compromisos, de tomar acción, de hacer ofertas, de hacer pedidos de ayuda, etc. Otra pregunta que te hacen. Ay, perdón. Sí, hay una lámina, me gustaría preguntarles la lámina sobre el estado de ánimo que tienen actualmente. Ya estamos finalizando, entonces me gustaría, Eduardo, si podemos preguntarles ahí con qué estado de ánimo se quedan o con qué estado de ánimo se van de esta conversación. Y esto es como una especie y podrían contestarlo en la encuesta, ¿no, Eduardo? Dame solo un momento. Si no, pueden irnos platicando por medio del chat cuáles son las mejores, cuáles son los estados con los que ustedes se identifican en este momento. Reflexión, compromiso, me voy con mayor compromiso, confianza, resolución, serenidad. Por ejemplo, mayor compromiso y resolución, que las personas que dijeron que estaban, los que eligieron, que era el 30% aproximadamente, que dijo que estaban estresados, ¿no? Les ayuda esta conversación, les ayudó. El estrés yo sé que no se va a pasar con un chat de 1 hora, pero una conversación, pero les empieza a mostrar alguna posibilidad. Por supuesto que esta es una conversación muy cortita y habría que profundizar y ver caso a caso, pero con lo que me gustaría que se quedaran es que nosotros no tenemos por qué ser víctimas de nuestros estados de ánimo, podemos tomar acción sobre ellos. Parte de tomar acción tiene que ver con observar que tienen que ver con los compromisos que tomamos en el presente. Si tomamos acción en el presente, cambia nuestro estado de ánimo inmediatamente. Si nosotros hacemos ofertas, hacemos pedidos en la actualidad, en este momento, inmediatamente cambia nuestro estado de ánimo.
muchas veces tiene que ver con el hecho de que no sabemos qué hacer, no sabemos qué acción tomar. Eso es lo que nos produce angustia, inseguridad, estrés. Bueno, hay un estrés que tiene que ver también, que es más parecido al agobio, ¿no? El estrés de tener demasiado que hacer. Tengo que entregar 10 propuestas o 10 documentos de aquí a mañana y no me alcanza el tiempo. Pero este estrés que viene de la incertidumbre, del miedo a lo que va a pasar, lo podemos atender, no es que lo vamos a borrar, y hasta cierto punto es bueno tener un poquito de estrés en la medida que tomamos acción. Y podemos tomar acción cuando vemos que nuestro estado de ánimo no depende solo de las causas externas, sino que también depende de lo que nosotros podamos hacer. Pues bueno, yo creo que con eso ya estamos en la hora. Hay un montón de comentarios. Eduardo, me encantaría poder guardar los comentarios del chat, porque entiendo que al terminar el webinar se borran. Aquí dice, como conclusión, el futuro se inventa en conversaciones de compromisos. Nuestros estados de ánimo dependen de ver y demostrar posibilidades a otros, ¿no? Primero hacernos cargo de nuestro propio estado de ánimo, pero dependiendo del rol, del puesto, del cargo que ustedes ocupen en una organización, es nuestra responsabilidad mostrarle posibilidades a otros y de esta manera hacernos cargo de sus estados de ánimo. Yo creo que con esto vamos terminando y pues les agradezco muchísimo el tiempo. Espero haberles ayudado un poquito en este tema y seguirnos viendo en próximas conversaciones, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Pues yo de mi parte, muchísimas gracias también a todos y nos vemos en una siguiente ocasión. Tenemos otro webinar la próxima semana, ¿no, Eduardo? Así es, de hecho... Donde vamos a hablar Muchas gracias. De hecho, vamos a hablar precisamente de estas acciones, estos compromisos. Porque uno dice compromisos y el sentido como los compromisos desde el punto de vista de la acción efectiva son 4 o 6. 4 o 6. Y vamos a profundizar eso en la próxima sesión que tenemos el próximo jueves. Y vamos a ver cómo lo ligamos con esta conversación de los estados de ánimo. Así es, de hecho, les voy a mandar un link por medio del chat en donde pueden ver nuestras siguientes sesiones con Patricio para que se puedan inscribir. Y aparte, el día de hoy, en un momento más, vamos a compartirles la sesión del día de hoy. Me gustaría también invitarlos a que participen a 2 pequeñas encuestas acerca de cuáles son las características que debe tener un líder en estos tiempos y también saber cómo podemos ayudarles. Por otro lado, hemos creado un grupo de WhatsApp en donde ustedes pueden ser participantes y pueden estar enterados de toda la actualidad de los eventos que tenemos en las siguientes semanas y compartir también contenidos, que también sería bastante bueno. Y por nuestra parte, pues nada más agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Patricio, te agradecemos muchísimo el empeño y entusiasmo que pones en cada una de las sesiones. Y gracias a ustedes por venir. Esperemos que estén muy bien en casa, que todos se encuentren saludables. Sigan las indicaciones oficiales del gobierno y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias al equipo de Armstrong por hacer posible estos webinars y gracias a todos los participantes. Y nos vemos en una siguiente conversación. Hasta luego, buen día a todos. Chao. Gracias. Gracias.